Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Jesús cumplió toda la ley. Y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso Jesús cumplió toda la ley. Mirando en este contexto de la ventaja de la ley, pero que nos mostró el pecado, pero no nos ayuda a obedecer esas mismas leyes que ella nos indica. Y vemos que si hay alguien que cumplió la ley, y es imposible que nosotros cumplamos la ley. Esta palabra abrogar significa suspender, revocar, anular, quitar, cambiar. Jesús no vino a revocar, anular, suspender, cambiar la ley. Él vino a cumplirla para que no se cambiara lo que Él ya había establecido. Es increíble cómo esta palabra nos muestra y si nos enseña que Él enseñaba que no vino a faltar a ellas sino a cumplirlas, porque lo estaban tachando de que Él faltaba a la ley. La declaración de Jesús afirmando que Él vino a cumplir la ley y los profetas, no a abolirlos, contiene obviamente dos afirmaciones en una. Hay algo que Jesús hizo y algo que no hizo. O sea, Él no la cambió, Él no la anuló, Él no la revocó, Él no la suspendió, pero algo que sí hizo fue que la cumplió. Simultáneamente Jesús enfatizó la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Jesús hace todo lo posible por promover la autoridad de la ley de Dios. No vino a cambiarla, a pesar de que los fariseos lo acusaran de ello. En realidad Jesús continúa su declaración con un elogio para aquellos que enseñan la ley con exactitud y la respetan. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice. Cuando leemos en adelante desde el 18 enseña: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande. Este es Jesús en el reino de los cielos. Santiago 2:10 nos dice que el que incumplía una de las 613 las había violado todas. Por eso el único que pudo cumplirlas fue Cristo. Solamente Cristo las cumplió y Él es el llamado grande en el reino de los cielos. Mira este versículo 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia, le está diciendo a los discípulos, la de Cristo, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la de los escribas y fariseos? La ley. Si no fuere mayor que la ley, no entrarías en el reino de los cielos. Cristo la cumplió para que los que le aceptamos como Señor y Salvador podamos entrar en el reino de los cielos, no porque nosotros la cumplamos, sino porque Cristo ya la cumplió y abrió el camino para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Observemos las cualidades que Jesús atribuye a la palabra de Dios, a la que se refiere como la ley y los profetas. 1, dice que la palabra es eterna, durará más que el mundo natural. Y 2, la palabra fue escrita con intención, estaba destinada a cumplirse. La palabra posee autoridad absoluta, hasta la letra más pequeña de ella está establecida por Dios. La palabra es fiel y digna de confianza. Todo lo que Dios ha dicho en ella se cumplirá. Nadie que escuchará las palabras de Jesús en el Sermón del Monte podría dudar de su compromiso con las Escrituras. Miremos lo que Jesús no hizo en su ministerio. En Mateo 5:17 Jesús dice que no vino a cambiar la ley, a revocar la ley.
En otras palabras, el propósito de Jesús no era cambiar la palabra, no era anular la palabra, no era suspender la palabra, no era invalidarla, no era disolverla. Los profetas se cumplirán, la ley seguirá cumpliendo el propósito por el cual fue dada. Ahora analicemos lo que hizo Jesús. Jesús dice que vino a cumplir la ley. En otras palabras, el propósito de Jesús era establecer la palabra, encarnarla y cumplir plenamente todo lo que estaba escrito. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Por eso la ley tiene un fin, llegó hasta Jesucristo, porque solo Cristo cumplió la ley, por eso ya tiene un fin, el cumplir esa ley. Las predicciones de los profetas acerca del Mesías se realizarían en Jesús. La norma santa de la ley se cumpliría perfectamente en Cristo. Los estrictos requisitos se obedecerían personalmente y se cumplirían definitivamente y plenamente en Jesucristo. Jesús cumplió no solamente la ley civil, sino la ley moral y la ley sacerdotal. Jesucristo cumplió los profetas en el sentido de que solo en su primera venida cumplió cientos de profecías concernientes a sí mismo. En Mateo 1, 22, 13, 35, Juan 19, 36, Lucas 24, 44, Jesucristo cumplió la ley al menos de dos maneras, como maestro y como practicante. Como maestro enseñó a obedecer la ley, Mateo 22, 35 al 40, Marcos 1, 44. Y él mismo la cumplió como practicante. Juan 8, 46, 1 de Pedro 2, 22. Al vivir una vida perfecta, Jesús cumplió las leyes morales. En su muerte sacrificial, Jesús cumplió las leyes ceremoniales, civiles y morales. Cristo no vino a destruir el antiguo sistema religioso, sino a edificar sobre ese sistema. Vino a terminar el antiguo pacto y a establecer uno nuevo, basado en promesas mejores, dice Gálatas. Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. De hecho, las ceremonias, sacrificios y demás elementos del antiguo pacto eran sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. El tabernáculo y el templo eran lugares santos hechos de mano, pero nunca se pretendió que fueran permanentes, no eran más que una figura de lo que iba a venir de lo verdadero, dice Hebreos 9, 24. La ley tenía una fecha de caducidad prevista, ya que está llena de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice Hebreos capítulo 9, versículo 10. Al cumplir la ley y los profetas, Jesús obtuvo nuestra salvación eterna. Ya no era necesario que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y entraran en el lugar santo, Hebreos 10:8. Jesús lo ha hecho por nosotros una vez y para siempre. Por gracia, mediante la fe, hemos sido reconciliados con Dios, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14 nos enseña esto. Hay quienes pueden decir que, puesto que Jesús no abolió la ley, entonces la ley sigue en vigor, sigue vigente para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo deja claro que el creyente en Cristo ya no está bajo la ley. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe, solamente a través de Cristo. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas 3 del 23 al 25. No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Veamos Gálatas capítulo 6, versículo 2. Si la ley siguiera siendo obligatoria para nosotros hoy en día, entonces esto quiere decir que todavía no se había logrado el propósito de Dios. Todavía no se habría cumplido el propósito de Dios. Y esto que él dijo en la cruz, el de Tetelestai, consumado es, la obra se ha cumplido totalmente, sería falso.
Si la ley como sistema legal todavía nos obliga hoy, entonces Jesús se equivocó al pretender cumplirla y su sacrificio en la cruz fue insuficiente para salvar. Pero gracias a Dios Jesús cumplió toda la ley y ahora nos concede su justicia como un don gratuito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no por guardar los mandamientos, sino por la fe de Jesucristo en nosotros. Nosotros también hemos creído en Él para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto las obras de la ley, por cuanto por ellas nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice esto. Por eso solo Cristo cumplió la ley. Cristo no la suspendió, no la revocó, no la anuló, no la cambió la ley. La ley siguió intacta y sigue intacta para los que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Claro, hay algunas religiones que creen que deben de guardar los mandamientos, deben de cumplir la ley para poder llegar a la vida eterna, y para ellos está bien, pero solamente porque no han entendido el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que lo hizo una vez y para siempre, lo hizo una vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos. Quien no ha entendido esto en su espíritu, quien no lo ha discernido, porque dice que la mente de Dios está en nosotros, la cual es el Espíritu Santo, y sin ella no podemos entender, porque es el Espíritu Santo quien nos revela estas cosas. Claro que para ellos es locura entender esto, y entender y seguir fijados en algo que fue para el pueblo de Israel y no para nosotros, y que todos los que no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, claro que todavía tendrán que guardar los mandamientos, solo para ellos, pero para los que es suficiente para nosotros ese sacrificio porque lo hizo una vez y para siempre, tenemos claro lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es algo establecido, estipulado, decretado por Dios. Un día tendremos que partir y tomaremos la decisión nosotros aquí en la tierra hacia dónde queremos ir, porque vendrá un juicio. Cristo es el único que nos da vida eterna, el único que ha cumplido la ley a cabalidad y el único que nos puede dar la justificación para estar en paz con el Padre, Romanos 5:1, y poder tener vida eterna. Solo Jesucristo lo pudo hacer. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por darnos la bendición de poder entrar a tu trono a través de nuestra oración. Cada vez que inclinamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nos humillamos delante de ti como ese trigo cuando ya ha dado fruto. Nos humillamos de la misma manera, Señor. Entramos a ese trono de la gracia. Padre, gracias, porque tu justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, es mayor que la ley. Y gracias a que entendemos esto es que podemos entrar al reino de los cielos. Gracias por cumplir con ese trabajo perfecto que ninguno ha podido cumplir. Ningún profeta lo pudo hacer, ningún sacerdote lo pudo hacer. Y vemos cómo todos fallaron, todos. El único que no fallaste fuiste tú. Gracias, Padre eterno, por lo que nos enseñaste esta semana acerca de estas leyes, de estos mandamientos, Señor, que solamente tú lo has podido hacer. Y gracias por enseñarnos acerca de ese pago que merecemos, pero el regalo que no merecemos, que nos has dado a muchos, la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos entendido que si eres nuestro Señor y Salvador, las dos son importantes. Nos diste salvación en la cruz, pero por ende también tu señorío está en nosotros y obedecemos, Padre. Por eso nos guardamos del mal. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.